Este día vamos a hablar acerca de los antígenos e inmunógenos. ¿Por qué dice este nombre así? Porque hay autores que indistintivamente usan el término antígeno o inmunógeno, y hay autores que es igual a decir antígeno e inmunógeno, ¿verdad? Entonces, por eso dice la clase de esa manera. Entonces, vamos a hablar las definiciones de antígeno, antigenicidad, inmunógeno, inmunogenicidad, qué es un apteno, qué es un adyuvante, qué es una molécula portadora, qué es un epítope. Vamos a clasificar los antígenos, vamos a dar ejemplos, vamos a ver las características de un antígeno, sus propiedades físicas, químicas o biológicas, y los factores que aumentan o disminuyen la antigenicidad. Entonces vamos a comenzar viendo lo que es el concepto de inmunógeno, antígeno, y qué es inmunogenicidad y antigenicidad. Entonces, con respecto a un antígeno, es cualquier sustancia, ya sea propia o extraña, que puede ser reconocida por el sistema inmune. Por ejemplo, un antígeno puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, un lípido, puede ser, por ejemplo, un alergeno. Entonces, la sustancia que puede ser reconocida, ya sea por una inmunoglobulina o por un receptor de las células T o B, es lo que es un antígeno. Y la capacidad que tiene esa sustancia de reaccionar con esos productos de la respuesta inmune es lo que le vamos a llamar antigenicidad, o sea, la capacidad o esa acción. En cambio, lo que es un inmunógeno es cualquier sustancia que puede provocar o inducir una respuesta inmunitaria. Es decir, el inmunógeno es aquella sustancia que puede inducir la formación de anticuerpos. Pero en el caso del antígeno no, es la que reacciona con esos productos, pero no es capaz de inducir la formación de anticuerpos. Y la capacidad o la acción que tiene esa sustancia de provocar una respuesta inmune es lo que nosotros le vamos a llamar inmunógeno. Ahora bien, de acuerdo a esto que tengo aquí, por ejemplo, las sustancias que son inmunogénicas son antigénicas. Pero las sustancias que son antigénicas no necesariamente son inmunogénicas. ¿Por qué razón? Por ejemplo, un antígeno, si tiene un peso molecular pequeño, si un antígeno es soluble, no necesariamente es un inmunógeno. Tiene que ayudarse de otra sustancia para que sea inmunogénico, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es esa trabalengua que yo les acabo de mencionar. Aquí hay situaciones en las cuales, por ejemplo, un supuesto antígeno puede ser inmunogénico o no. Por ejemplo, si un antígeno X se inocula, por ejemplo, en un conejo, puede ser inmunogénico para el conejo, pero no es inmunogénico para un ratón. Si un antígeno Y, por ejemplo, es inoculado en un ratón de la cepa A, puede ser inmunogénico en ese ratón de esa cepa, pero no es inmunogénico en un ratón de la cepa B. Y con respecto a al modo de entrada de un antígeno, van a ver ustedes las propiedades físicas o químicas o biológicas que tiene antígeno, y van a darse cuenta que un antígeno debe ser inoculado en el sitio que es capaz de estimular la respuesta inmune. Por ejemplo, ver ustedes que hay vacunas que se introducen por vía intraperitoneal o subcutánea, depende de lo que le van a inocular. Por ejemplo, si un antígeno es inoculado por vía intraperitoneal en un ratón de la cepa A, es inmunogénico en esa situación. Pero si yo se lo inyecto por vía oral, no es inmunogénico. Y aunque sea la misma cepa, ¿verdad? Pero está siendo inoculado de forma diferente. Entonces la inmunogenicidad de él es cuando se inyecta por vía intraperitoneal, pero no por vía oral. Vamos a ver estos conceptos que se llama epítope o determinante antigénico. El epítope o determinante antigénico es otro concepto que en algunos libros los toman como sinónimos y en otros libros los tratan de diferente manera. El determinante antigénico dice, es el sitio específico por medio del cual se une una inmunoglobulina o un receptor de células T o B a un antígeno. Esto que tengo aquí es por ejemplo un supuesto antígeno, y cada uno de estos que ustedes miran acá es un determinante antigénico, y cada uno va a reaccionar con una familia de anticuerpos diferentes, ¿verdad? No va a reaccionar
esta inmunoglobulina con este antígeno que tiene esta forma, ¿verdad? Con ese determinante antigénico que tiene esta forma, sino que tiene que reaccionar con el determinante antigénico que sea específico. Por ejemplo, aquí funciona como que fuera un ligando o un receptor, ¿verdad? Digamos que el ligando sería el anticuerpo y el receptor sería el determinante antigénico en este caso. Van a ver más adelante que bueno, esos determinantes antigénicos pueden ser moléculas químicas específicas o pueden ser, bueno, esos determinantes antigénicos pueden ser moléculas químicas específicas o pueden ser una forma conformacional del antígeno. Entonces van a ver ustedes que hay determinantes antigénicos que son diferentes. Y la forma del antígeno determina la forma de cómo va a actuar un determinante antigénico. Por ejemplo, si un antígeno tiene una forma definida, pero ese antígeno cambia de forma, los determinantes antigénicos también cambian de forma y no puede ser reconocido. Vamos a ver más adelante esa situación. Como les decía, algunos autores pues los toman como sinónimos y hay otros autores que los toman de manera diferente. En el libro de Rojas van a encontrar ustedes que en Rojas dice que el epítope son los péptidos derivados del procesamiento del antígeno. Por ejemplo, aquí tenemos un antígeno que puede ser una bacteria, ¿va? Y aquí está la célula presentadora del antígeno. Entonces la célula presentadora del antígeno como que lo disolviera toda la bacteria, ¿va? En pequeñito, en pedacitos, ¿va? Y cada uno sería eso, un péptido. Entonces esos péptidos que se unen, por ejemplo, a las moléculas del complejo mayor de isocompatibilidad, ya sea clase 1 o 2, son presentados después a un linfocito T o a un linfocito B, ¿verdad? Entonces es lo que dice en el libro de Rojas. Van a encontrar ustedes esa diferencia que les traigo, porque en algunos libros dice de una manera y en otros libros dice de otra manera. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre son los sitios en los cuales se une los sitios que tiene el antígeno para unirse a una inmunoglobulina? Ese es el concepto más general. Bueno, si ustedes vamos a ver lo que es un apteno. El nombre de apteno viene del griego aptein, que significa ajustar. ¿Qué significa eso? Que los aptenos son moléculas de tamaño pequeño o de peso molecular pequeño, que por su peso o por su tamaño pequeño no son inmunógenos, no son inmunogénicos. Entonces se tienen que ayudar, ¿verdad?, con otras sustancias. Por ejemplo, puede ser una molécula portadora, un acarreador, para que éste se vuelva inmunogénico. Entonces, cuando eso sucede, se forma un conjugado, ¿verdad? Entonces, en ese conjugado, los anticuerpos se dirigen tanto específicos, se dirigen tanto a la molécula acarreadora, como también se puede unir al apteno. Entonces, por eso les decía el primer concepto, ¿verdad?, que no necesariamente todos los antígenos son inmunogénicos, ¿verdad?, porque los de tamaño pequeño, o los que son solubles, tienen que ayudarse para que sean inmunogénicos, ¿verdad? En ese caso, los aptenos son moléculas de tamaño pequeño que no pueden por sí solos montar una respuesta inmune. Por ejemplo, van a ver ustedes más adelante que, por ejemplo, las proteínas sí son inmunogénicas, debido a su naturaleza química, debido a su complejidad, ¿verdad?, que tienen tamaños moleculares más grandes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puede ser un lípido, un polisacárido, que su tamaño es bastante pequeño, entonces no puede montar una respuesta inmune como lo hace una proteína. Bueno, ¿qué son los ayudantes? Los ayudantes son sustancias o vehículos o agentes que se tienen que como unirse, ¿verdad?, a moléculas, pero a sustancias que son solubles, ¿verdad? Los aptenos son moléculas de tamaño pequeño que se unen a una molécula acarreadora, pero en el caso de los ayudantes se tienen que unir a sustancias que son solubles. Por ejemplo, hay proteínas como el toxoide tetánico, el toxoide difterico,
que se les unen los ayudantes. Pero ¿qué hace el ayudante, por ejemplo, a estas sustancias que son solubles? Vuelven a esta sustancia, la vuelven, por ejemplo, si usted es un antígeno soluble, es muy difícil que el sistema inmuno, las células fagocíticas se lo coman. Entonces, ese antígeno soluble se tiene que volver particulado para que poder ser fagocitado. Entonces, el adyuvante lo que hace es que las micelas del adyuvante vuelven ese antígeno soluble en particulado. ¿Pero por qué? Porque las micelas de la emulsión del adyuvante hacen concentrar más el antígeno. Y al concentrarlo más, lo vuelven particular, ¿verdad? Y también, ¿qué otra forma hace el adyuvante? El adyuvante hace que el antígeno sea retenido más tiempo en el sitio de inoculación. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando es retenido más tiempo en el sitio de inoculación, este antígeno puede ir liberado en forma retardada. Entonces eso puede ser que el sistema inmune lo pueda reconocer, ¿verdad? Entonces el adyuvante se tiene que unir entonces a todas aquellas sustancias que son solubles. Hay varios tipos de adyuvantes. Generalmente los más usados son geles inorgánicos de aluminio, ya sea de hidróxido o fosfato de aluminio. Antes se usaba el adyuvante de freón. Había un adyuvante incompleto que tenía detergente, tenía aceite mineral, arlacel, hidraqueol. Y el completo ya llevaba, además de eso, llevaba una micobacteria. Pero ya no se utiliza porque se veía que formaba granulomas. Entonces ese adyuvante ya no se usa. Y recientemente ya también se utilizan los liposomas, ¿verdad? Como moléculas adyuvantes. Bueno, los antígenos, hay antígenos que son exógenos y hay antígenos que son endógenos. Hay personas, me incluyo yo, que somos bastante susceptibles a bastantes sustancias, estamos predispuestos genéticamente. Por ejemplo, el ácaro o la excreta de los ácaros son alergenos, ¿verdad? Porque a algunas personas les pueden dar asma, ¿verdad? Si no barren bien debajo de las camas, ¿verdad? Como las muchachas que no barren bien debajo de las camas y ahí quedan las excretas del ácaro y una persona que es susceptible o predispuesta genéticamente pues le da alergia y le puede dar asma. Hay personas que son alérgicas a la grama, al pelo o la caspa de los animales, ¿verdad? Porque no es el gato en sí, es la caspa del pelo de los animales en la que puede dar alergia. También las excretas de cucaracha, etcétera, la leche, puede ser el maní, etcétera. Un montón de sustancias somos predispuestos genéticamente. Entonces producimos respuestas inflamatorias agudas. Y hay antígenos que son endógenos, son antígenos que forman parte de nuestro tejido, que normalmente están libres de contacto con el sistema inmune, ¿verdad? Pero si estos antígenos, por ejemplo, entraran en contacto con la circulación, se puede montar una respuesta inmune. O, por ejemplo, hay barreras en la membrana nasal o la barrera hematoencefálica que está cubriendo en el cerebro. Pero si tenemos un accidente, podría ser que algún antígeno se vaya para otro lado donde no es, ¿verdad? Y se puede montar una respuesta inmune. Entonces, estos antígenos endógenos pueden ser, por ejemplo, los espermatozoides, el coloide de los folículos tiroideos y también el cristalino. O sea, por ejemplo, si el sistema inmune no los reconoce como propios, se puede montar una respuesta inmune. De ahí el nombre después que van a ver ustedes de las enfermedades autoinmunes, cuando ya no se reconocen nuestros antígenos propios. No le entendí, los espermatozoides. No, yo le puse excepciones porque me estaba refiriendo a que hay antígenos que son extraños, ¿verdad? Pero en el caso de estos son antígenos endógenos propios. Y estos antígenos no están separados pues, del sistema inmune. Bueno,
Con respecto a los antígenos endógenos, estos se clasifican en 3 grupos. Hay antígenos que son heterólogos, llamados también xenógenos. Hay antígenos que se llaman homólogos, llamados también isoantígenos, aloantígenos o isoantígenos, como lo van a ver ustedes ahí. Y hay antígenos autólogos, llamados también autoantígenos. Los antígenos heterólogos, por ejemplo, son antígenos que se encuentran presentes en especies de animales distintas. Por ejemplo, ahí he puesto yo un ratón, he puesto un humano. Y los antígenos homólogos son los antígenos que se encuentran en especies de animales similares. Por ejemplo, nosotros en la especie humana compartimos antígenos similares. Y los antígenos autólogos son para antígenos propios de nuestro cuerpo. Pero veamos estas diferencias. Les decía yo que los antígenos endógenos, llamados heterólogos o xenoantígenos, son antígenos que se encuentran en especies de animales distintas. Por ejemplo, el antígeno de Forssman y el antígeno que se encuentra, por ejemplo, en una cabra. Es bien importante el estudio de estos antígenos que son heterólogos porque pueden ayudar al diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, cuando una persona se enferma con el virus de Epstein-Barr, o sea, la mononucleosis infecciosa, si esa persona se enferma, se forman anticuerpos. Pero ese antígeno de Forssman cree que con la evolución no ha cambiado, pero nuestras células se encuentran sensibilizadas con ese antígeno. Entonces se monta una respuesta cruzada, ¿verdad? O sea, llamada de anticuerpos heterófilos entre el antígeno de Forssman y el antígeno que se encuentra, que se ha formado, por ejemplo, por el virus de Epstein-Barr. Entonces se da esa respuesta de anticuerpos que se llama anticuerpos heterófilos y puede servir para el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa. Y también van a ver otro ejemplo aquí, la reacción cruzada que se da entre los estreptococos piógenes del grupo A y el tejido cardíaco. O sea que compartimos antígenos similares, ¿va? Entre los antígenos del estreptococo que se encuentran en el corazón. Entonces se monta una reacción cruzada con esos antígenos. Y eso puede servir para el diagnóstico, pues que una persona ha sido infectada con el estreptococo piógenes, ¿verdad? Entonces a la persona le puede dar una cardiopatía reumática, ¿verdad? Entonces esa cardiopatía reumática, si se hace este diagnóstico por los anticuerpos heterófilos, se puede ver que la persona sí ha tenido infección por el estreptococo piógenes del grupo A. Entonces esos antígenos heterólogos sirven para el diagnóstico entonces de enfermedades, ¿verdad? Diagnóstico de enfermedades. Esa es la función la acción más importante que pueden tener. Los antígenos homólogos son antígenos, como les decía yo, que están presentes en individuos de la misma especie. O sea que estos antígenos están controlados genéticamente. Estos antígenos, por ejemplo, pueden ser los antígenos del complejo mayor de isocompatibilidad o el antígeno de los grupos sanguíneos. Por ejemplo, estos antígenos del complejo mayor de incompatibilidad, se encuentran en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6. Y, por ejemplo, entre más cercanamente esté una persona con otra, por ejemplo, le puede donar un órgano. Por ejemplo, el caso de los gemelos univitelinos, que comparten antígenos similares y se les entiende. Vaya, por ejemplo, les decía que los antígenos del complejo mayor de isocompatibilidad mío no son iguales a los antígenos del complejo mayor de isocompatibilidad de este joven. Si él me diera un riñón a mí, habría un rechazo del trasplante, porque no compartimos los mismos antígenos, ¿verdad? Entonces, entre más cercanamente estén dos personas emparentadas, hay menos rechazo del trasplante. Por ejemplo, el caso de los gemelos univitelinos, ¿verdad? Los gemelos univitelinos sí son similares en todo. ¿Por qué?
porque son resultados del mismo óvulo y el mismo espermatozoide. En cambio, los gemelos bivitelinos no comparten exactamente todo. ¿Por qué? Porque son productos de un óvulo con otro espermatozoide diferente. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se va a fecundar el óvulo, aunque miles de espermatozoides lleguen, ¿verdad?, solo uno es capaz de penetrar el óvulo, ¿verdad? Entonces la antifertilicina hace que no entre más espermatozoides. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que saben por qué hay gemelos univitelinos y bivitelinos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? No, por ejemplo, casos extremos, ¿verdad? Hay mujeres, generalmente las mujeres solo ovulamos, solo damos un óvulo al mes, ¿verdad? Solo un óvulo. Pero hay mujeres que los dos ovarios pueden producir dos óvulos. Entonces estos dos óvulos son fecundados por espermatozoides diferentes. Entonces esos son los gemelos bivitelinos. Por eso ven ustedes que los gemelos bivitelinos pueden ser una mujer, un niño o una niña. Pero los gemelos univitelinos son del mismo sexo. Mira, esa es la diferencia. Entonces quiere decir que entre los gemelos univitelinos no necesariamente tienen los mismos antígenos y no pueden llevar, si les hacen un estudio tal vez podría ser que no pueden rechazar el trasplante, ¿verdad? Pero no son iguales como un gemelo, que los individuos que son del mismo, de los gemelos univitelinos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere eso. Y también, por ejemplo, con respecto a los grupos sanguíneos, hay una gran cantidad de grupos sanguíneos, pero los que más conocemos son el sistema ABO. Entonces, todos sabemos que tenemos grupos sanguíneos diferentes. Unos somos A, otros somos B o AB, etcétera. Entonces, se tiene que transfundir la sangre entre individuos que tengan el mismo grupo sanguíneo para que sean compatibles. Pero si no son compatibles, pues hay un rechazo a esa transfusión, ¿verdad? Si se puede morir la persona. Con respecto a esto que les estaba hablando de los antígenos del complejo mayor de isocompatibilidad, hay algo que quiero que entiendan también, que estos antígenos son polimórficos. En sus palabras. Por ejemplo, ustedes saben que Mendel, en sus famosas leyes de la ley de la segregación y la recombinación independiente, dijo que nosotros teníamos un par de genes en cada locus del cromosoma. El locus es la posición que tiene el gen en el cromosoma. El cromosoma es el vehículo que te sirve para transmitir la herencia. Y dentro del cromosoma, por supuesto, está el ADN. Entonces, cada sitio específico que tiene el gen en el cromosoma es el que se llama locus. Entonces, según Mendel, solo había un par de genes para cada característica hereditaria. ¿Qué significa? Que hay un par de alelos. Si una persona, por ejemplo, estamos viendo la característica de que sea alto o bajo. Si esa es esa característica, el alelo es alto, A, y bajo, el A, ¿verdad? Hay dos alelos para esa característica. Pero en el caso del polimorfismo, hay muchos alelos en el mismo locus del cromosoma. Pueden existir 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 alelos en el mismo locus del cromosoma. Entonces a eso se refiere el polimorfismo. Y debido a este polimorfismo, es que debe de existir una similitud bastante estrecha para que el trasplante no se sea rechazado, ¿verdad? Porque si existe disparidad, pues el trasplante no se es rechazado en esa situación. ¿Entendieron esto? El polimorfismo. Por ejemplo, uy, ¿qué hice? Rapaz. No se pulsa ahí. Por ejemplo, también hay disparidad genética, por ejemplo, con el factor RH, ¿verdad? Ustedes saben que hay personas que son RH positivas, otras personas que son RH negativas. Entonces también se puede dar una reacción de incompatibilidad por esa situación. Me tomé la tarea de escribirles esto para que entiendan por qué, por ejemplo, si una madre es RH negativa,
y el padre es RH positivo, el par de genes que controlan el RH negativo son RR recesivos, y el padre es RH positivo, es el dominante. Entonces la primera generación va a ser heterocigoto, pero como domina el R mayúscula, que es el dominante, el niño o la niña va a ser RH positivo. Y si la mamá es RH negativa, a través de la placenta se van a formar anticuerpos, ¿verdad?, que van a dar una reacción de incompatibilidad, ¿verdad?, por una isoinmunización, y por eso puede ser, el niño le puede dar una trombocitopenia, una eritroblastosis fetal, una leucopenia, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la otra generación ya puede ser 3-1, pueden salir 3 que son RH positivos, 1 negativo, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa reacción de incompatibilidad se puede dar por esta situación. Hay otros antígenos que estábamos hablando anteriormente, que son los antígenos autólogos, o sea, los antígenos propios de nuestro cuerpo, que se reconocen como propios, pero en circunstancias ordinarias no son inmunogénicos. Pero si estos antígenos entran a la circulación sanguínea y se ponen en contacto con las células de nuestro cuerpo, se puede montar una reacción y puede dar lugar hasta una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Pero así normalmente no hay una respuesta, ¿verdad? Entonces cuando cambian los componentes puede dar todas esas enfermedades autoinmunes. Vamos a ver los factores. Los factores que aumentan o disminuyen la antigenicidad. Y a esto vamos a referir a las propiedades físicas, a las propiedades químicas o a las propiedades biológicas que tiene un antígeno. Vamos a ver las propiedades físicas. Aquí estaba lo que les estaba mencionando. La inmunogenicidad está en relación directa con el tamaño o el peso molecular de un antígeno. Por ejemplo, las sustancias que son más inmunogénicas son aquellas que tienen pesos moleculares bastante elevados. Por ejemplo, ahí ven la hemocianina, la gamoglobulina, la albúmina bovina, que tienen pesos moleculares, bueno, hasta la transferina, por ejemplo, que tienen pesos moleculares bastante elevados, y la inmunogenicidad, como ven ustedes, es bastante alta. Pero sustancias de bajo peso molecular no tienen una inmunogenicidad relativa, o sea que son más inmunogénicas las sustancias que tienen mayor peso molecular, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorarle la inmunogenicidad a una molécula de tamaño pequeño o de peso molecular pequeño? ¿Qué puedo hacer para mejorar la inmunogenicidad de una sustancia de peso molecular pequeño? ¿Qué? A una molécula portadora, a un acarreador, ¿verdad?, para que se vuelva inmunogénico, ¿verdad? Pero las sustancias de alto peso molecular no, ¿verdad?, porque por su peso molecular son más inmunogénicas. Sí, todas las sustancias de bajo peso molecular. Bueno, en cuanto a la solubilidad, les había mencionado que los antígenos particulados son los que son buenos inmunógenos, porque son fácilmente de que el sistema inmune los pueda fagocitar, las células del sistema inmune. Pero los antígenos que son solubles son pobres inmunógenos. Entonces, ¿con qué vamos a mejorar la inmunogenicidad de un antígeno soluble? ¿Cómo se llama la sustancia que hay que agregar a los antígenos solubles? El adyuvante, ¿verdad? El adyuvante. O en algunos libros lo van a encontrar como coadyuvante, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Adyuvante o coadyuvante. Bueno, la forma del antígeno, les mencionaba yo que determina la manera como es dirigida la respuesta del sistema inmune. Y un cambio
en la forma del antígeno hace que se pierda la especificidad de la respuesta inmunológica. ¿Por qué razón creen ustedes que sucede eso? Aquí tienen una proteína con estructura cuaternaria, por ejemplo la hemoglobina, con sus 4 enlaces peptídicos más diferentes, para cadenas alfa, beta, ya saben ustedes. Y aquí tienen una proteína con estructura primaria, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué digo yo eso que está ahí? ¿Qué es lo que quieren ustedes que cambie? Imagínense que esta proteína que tiene esa estructura tridimensional, así como fruncida, sea desnaturalizada y se vuelva lineal, no necesariamente va a pasar a la estructura primaria, no puede pasar una estructura cuaternaria a una primaria, le he puesto como ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Qué es lo que creen que ha cambiado? No, pero la función, ¿por qué? Imagínense que se montó la respuesta inmune con los determinantes que estaban aquí localizados con la forma que la proteína tenía anteriormente. Entonces, cuando esta proteína cambia de forma, los determinantes antigénicos también cambiaron de lugar. Entonces, ya no se da la respuesta, porque un cambio en la forma hace que cambien los grupos determinantes y eso hace que no se genere una respuesta, ¿verdad? Entonces, no es la misma respuesta que se ha montado con la proteína que estaba así, como cuando la proteína ya cambia de forma, ¿verdad? Les digo que no es que la proteína esta cambió para la estructura primaria, porque no puede ser eso. Bueno, la carga eléctrica, la carga eléctrica que tiene la sustancia no es un requisito para que para la respuesta inmune. O sea que se puede montar una respuesta para un antígeno que sea positivo o para un antígeno que sea negativo. O sea que la carga no influye. La carga eléctrica no influye. Ahora bien, la cantidad de antígeno sí influye en la respuesta inmune. Por ejemplo, hay una cantidad óptima de antígenos para que se dé una manifestación de una respuesta inmunológica. Por ejemplo, si este antígeno es puesto en exceso o este antígeno es puesto en una cantidad mínima, aunque se dé la respuesta, no hay una manifestación de una respuesta inmunológica. O sea que debe existir una cantidad óptima de antígenos para que haya una manifestación de una respuesta inmunológica. O sea que no van a llegar ustedes ahí al hospital, ¿verdad? Y están poniendo, digamos, la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Y tiene tantos miligramos que tienen que ponerle a uno, ¿verdad? Y le dice usted, mira, poneme otro poquito, ¿no? Ya que somos cheros, poneme, si son 50, poneme 100, tal vez tengo más respuesta, ¿verdad? Y no es así, debe existir una cantidad óptima de antígenos para que existan manifestaciones de la inmunidad. Bueno, vamos a hablar ahora de las propiedades químicas de los antígenos. En las propiedades químicas tenemos la naturaleza química, tenemos la complejidad estructural o la heterogeneidad estructural. Aquí les he puesto diferentes tipos de antígenos, aquí he puesto una proteína, aquí he puesto un polisacárido, aquí he puesto un lípido como el colesterol y he puesto un ácido nucleico. La naturaleza química está también bastante relacionada con la complejidad estructural. Y esto que le he puesto aquí está en forma decreciente. Quiere decir que las que son más inmunogénicas serían las proteínas, ¿verdad? Y las que son menos inmunogénicas sería el polisacárido, después menos inmunogénico el colesterol y menos inmunogénico los ácidos nucleicos. Pero ¿por qué las proteínas tienen mayor inmunogenicidad entonces? Porque las proteínas, por su misma naturaleza química y su complejidad estructural, hace que sean mejores, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la naturaleza y la complejidad estructural están bastante relacionadas. Este es más inmunogénica, este es menos y este es menos, ¿verdad? Y la heterogeneidad estructural, quita esa diapositiva. Bueno. Por ejemplo, tiene que ver,
Si un antígeno, por ejemplo, tiene aminoácidos distintos, por ejemplo, que sea un heteropolímero, entonces es más inmunogénico que aquellos que son homopolímeros. Y, por ejemplo, si hay aminoácidos mejores, pues, más inmunogénicos, que hacen que la molécula sea más inmunogénicos, como la tirosina, la fenilalanina, que si están en un heteropolímero, es mejor, ¿verdad? Entonces quiere decir que los heteropolímeros, debido a su heterogeneidad estructural, son más inmunogénicos que aquellos que son homopolímeros. Bueno, voy a detener un poquito aquí. ¿Hay alguna duda ahorita? ¿No? ¿No? ¿Puedo seguir? ¿No? Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de antígenos que son importantes porque dan, ocasionan respuestas de anticuerpos heterófilos? ¿Cuáles me dirían que sí? Que dan rechazo al trasplante. ¿Cuáles serían? ¿Ah? Los homólogos. ¿Y por qué creen ustedes que les decía yo que un gemelo bivitelino no le puede dar un riñón, por ejemplo, a otro gemelo que sea compañero del bivitelino? Ajá, debido a al complejo de mayor de histocompatibilidad. Ya. O sea que tengo una voz muy fina. Los hombres que yo creo que no se le acercan tanto y bien le oyen, ¿verdad? Pero uno quizás no. Entonces quiere decir que tienen que compartir los mismos antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad para que no haya rechazo del trasplante. Porque si no, les decía yo, debido a este polimorfismo, podemos rechazar ese trasplante de ese órgano. Así que ustedes vayan buscando, si no tienen un hermano gemelo, que dejó abandonado su papá por allá, para que le pueda donar un órgano, porque imagínense. Dentro de las propiedades biológicas de los antígenos, tenemos la naturaleza, que ese antígeno sea extraño al sistema inmunológico, la disimilitud genética y la ruta de entrada. Por ejemplo, con respecto a la naturaleza, si este antígeno es animado o es inanimado. ¿A qué se refiere que sea animado o inanimado? Animado es que queda contento, el otro no. ¿A qué sería? Que tenga vida, ¿verdad? Animado es que tenga vida, por ejemplo, un antígeno que tenga vida, por ejemplo, un virus no, porque no son seres vivos, pero por ejemplo una bacteria o un hongo o lo que sea, si es animado, ese es capacidad de reproducirse y formar más antígenos dentro del cuerpo. Entonces va a haber más injuria dentro de nuestro cuerpo en esa razón. Pero si es un antígeno que es inanimado, no, ¿verdad? Porque no se puede reproducir. Y habíamos dicho que una propiedad biológica de los antígenos es que sea extraño al sistema inmunológico. O sea que este antígeno nunca ha estado en contacto con él. Y en cuanto a la disimilitud genética, ya habíamos hablado que dos cepas de la misma especie responden de manera diferente debido a la composición de genes. Y la ruta de entrada, ya habíamos dicho que tiene importancia en cuanto a la administración de un antígeno. Por ejemplo, hay uno que se inocula por vía intraperitoneal, otra por vía oral, ¿verdad? No lo podemos intercambiar nosotros, ¿verdad? Que si es inoculado por vía oral, lo vamos a meter por vía intraperitoneal, ¿verdad? No se puede hacer eso. Yo creo que no copiaron, ¿verdad? Copiaron. Siguen copiando. Siguen copiando. Y si les diría yo que esta es la bibliografía
todo el tema. Resulta que en esta clase pues hay que utilizar varios libros para poder hacer el recopilado de toda la información, ¿verdad? Pero si ustedes quieren pueden leer toditos esos libros, va, para encontrar. Pero generalmente uno cuando hace el examen, claro, se basa en los objetivos, ¿va? Que es lo más importante, ¿verdad? Pero en la información que esté en la diapositiva, pues es lo que más se utiliza. Bueno, y gracias, que Dios los bendiga.